Buenas noches. A continuación voy a presentar el laboratorio número 1 de la clase de Fundamentos en Seguridad Informática del posgrado de Seguridad Informática. Bueno, para iniciar, la primera parte consta de ejecutar ciertos comandos de directorio y de archivos. Vamos a ejecutar los primeros tres comandos que menciono aquí. Entonces estos son los tres comandos. El primer comando únicamente menciona los archivos visibles en el folder o en el directorio actual en el que me encuentro. El siguiente comando lanza los permisos por archivo o por subfolder o subdirectorio, el nombre del usuario, el nombre o del owner, el nombre del grupo, el tamaño del archivo en bits. Si es un folder, usualmente es 4096. El tamaño del archivo puede ser 0 si es un archivo que se creó sin editarlo. Y la última fecha de ejecución. Ahora el comando ls-la provee la misma información, únicamente que provee directorios o archivos ocultos. En este caso, los archivos ocultos son los que normalmente se crean por defecto al momento de ejecutar el comando mkdir, que representan el directorio actual en el caso del primer punto, y en el caso de los dos puntos el directorio padre. Ok, entonces el punto 4 es explicar la diferencia entre los tres. Creo que eso ya lo hice. El siguiente punto es crear un archivo nuevo con el comando touch. Este comando crea un archivo vacío. El nombre del archivo es testfile.txt. Entonces ahora aquí está el archivo creado. El siguiente punto es, bueno, listar los archivos, y sí lo podemos ver el nuevo archivo, ¿verdad? Ahora renombrar ese archivo a testfile1.txt. Vamos a realizar eso. Y podemos ver que se hizo exitosamente. Ahora la siguiente sección, bueno, crear un nuevo folder. Como había mencionado con el comando mkdir, se crea un nuevo folder. Vamos a hacer esos primeros dos puntos. El folder se va a llamar test. Aquí podemos ver el folder, ¿verdad? Que hay que notar que usa, bueno, que la línea de comandos usa diferentes colores para identificar los archivos. Un archivo con los permisos por defecto lo identifica con un color blanco. Cuando ya se han modificado los permisos lo identifica con un color verde, y en el caso de los folders lo identifica con un color azul. Podemos ver aquí el nuevo folder creado. Vamos a ingresar a ese folder y vamos a listar de nuevo. Aquí podemos ver que el folder está vacío. Sin embargo, si ejecutamos comando ls-a, nos muestra los directorios por defecto, o los folders por defecto que se crean cuando mkdir, que como ya lo había explicado, este representa el directorio actual. El primer punto y el segundo punto representa el directorio padre. Ok, ahora vamos a ejecutar el comando pwd y me muestra
la ruta completa del directorio en el que estoy, ¿verdad? ¿Qué es esto? Ok, ahora vamos a ejecutar estos dos comandos, cd punto y cd dos puntos, y vemos qué pasa. cd punto me deja en el mismo directorio porque, como les mencioné anteriormente, representa el directorio actual. Ahora cd dos puntos me sube al directorio inmediatamente padre, en este caso sería la 1. Ok, ahora lo que vamos a hacer es mover el archivo que creamos y que renombramos al nuevo directorio creado. Ok, ya hicimos eso. Vamos ahora a ingresar al folder nuevamente. Como explica ahí, vamos a ejecutar el comando ls-la y me muestra que el archivo en efecto está movido en el folder al que yo pedí que se moviera. Entonces ahora vamos a explicar los permisos, como dice aquí. El primer guión identifica que esto se refiere a un archivo, no a un folder o directorio. Por ejemplo, aquí en los directorios creados por defecto empieza con una D que identifica que es un directorio, en este caso con un guión que identifica que es un archivo. Los primeros tres espacios o caracteres representan los permisos para el owner. Los siguientes tres representan los permisos para el grupo al que pertenece ese owner, y el resto representa los permisos para otros usuarios. Entonces, en este caso, el owner puede leer y escribir únicamente. El grupo al que pertenece el owner puede leer y escribir también. Y en el caso de otros usuarios, únicamente tienen permisos de lectura. Entonces, ahora la parte de cambiar permisos. Bueno, para eso vamos a ejecutar primero este comando que pide aquí. Estos comandos chmodes lo que permiten es cambiar o modificar los permisos. En este caso, el archivo testfile1.txt. Entonces vamos a ver qué ocurrió. Si se dan cuenta, el color cambió porque los permisos se han modificado, ya no son los permisos por defecto. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue agregarle de permisos al usuario permisos de ejecución del archivo. Entonces, ahora podemos ver que no solo puedo leer, escribir, también puedo ejecutar el archivo. Mientras que los permisos para los demás, el resto de usuarios, pues quedan intactos. El G más X, lo que va a hacer aquí, pues es básicamente agregar el permiso de ejecución para el grupo del owner, y el siguiente comando lo que va a hacer es agregar el permiso de ejecución para el resto de usuarios. Entonces vamos a realizarlo ahorita. Vamos a ejecutar inmediatamente el siguiente comando y vamos a comparar los cambios.
bueno, aquí me equivoqué, ¿verdad? Porque solo es un archivo. Entonces, el último comando ejecutado. Bueno, en realidad sí están todos. Por ejemplo, el primer comando lo que me permitió fue agregarle, como dije anteriormente, permisos de escritura al grupo. Podemos ver que ya tiene los tres permisos. Y al resto de usuarios, crear, también agregar el permiso de ejecución. Si se dan cuenta, antes solo tenía permiso de lectura, ahora tiene permiso de lectura y de ejecución. Aquí es como estaba antes y luego como está ahora. Ok, luego pide ejecutar una serie de comandos que usan una numeración. Esta numeración está designada para cada uno de las clases de usuarios o de grupos de usuarios. Estos son los números que identifican la clase de permisos que se les está dando. Aquí están los tres tipos de permisos: lectura, escritura, ejecución. Y las tres clases de usuarios: el owner, el grupo y otros. Entonces, lo primero que pide el laboratorio para estos comandos con números o con numeración es el 755 al test file 1.txt. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Esto al owner le va a agregar todos los permisos. El 7 significa permisos de lectura, escritura, ejecución. Luego al resto, tanto al grupo como al resto de usuarios, le va a agregar únicamente permisos de lectura y de ejecución. Entonces, podemos ver acá que como dije, al usuario le agrega los tres permisos y al resto únicamente le agrega permisos de lectura y de ejecución. Ok, ahora lo siguiente que se pide en el laboratorio es ejecutar estos dos comandos que son parecidos al comando anterior. Entonces el 400, según esta guía, lo que va a hacer es otorgar permisos de lectura al owner y ningún tipo de permisos al resto de usuarios. Entonces vamos a ejecutar el comando. Lo ejecutamos y vemos qué pasa con el tema de los permisos. Podemos ver que en efecto ahora test únicamente posee permisos de lectura solo para el owner. El siguiente comando es 777. En este caso, como se puede ver en la tabla, lo que va a ocurrir es que se le van a dar permisos de lectura, escritura y ejecución a todos los usuarios. Entonces ahora verificando, el folder en efecto tiene todos los permisos para todos los usuarios. Ok, ahora en la última parte nos pide volver o entrar nuevamente al subdirectorio test. Entonces vamos a hacer eso. Ya estamos dentro del directorio test.
Pide utilizar el editor de texto VI, Visual Editor, como podemos ver acá. Y modificar el archivo textfile 1.txt, que de momento es un archivo vacío según lo último que se hizo, ¿verdad? Entonces, ya estamos aquí. Ahora pide presionar la tecla de insertar para poder empezar a ejecutar comandos o texto. Entonces nos pide luego de eso ingresar los comandos cd, pwd y ls-la, que ya los hemos utilizado en este video. Entonces luego de presionar la tecla insertar ya podemos escribir cd, pwd, ls, espacio -la. Ahora pide presionar la tecla escape y luego presionar esta secuencia para guardar el archivo y para salir. Entonces presionamos escape, ahora dos puntos, X, signo de admiración, y salimos. Lo que hicimos ahorita fue únicamente guardar y salir. Entonces ahora me pide correr el archivo. Vamos a ver si tengo los permisos para realizarlo. Si se dan cuenta, en este archivo básicamente tengo todos los permisos. Todos los usuarios tienen todos los permisos, entonces en efecto es un archivo que se va a poder ejecutar. Entonces se ejecutan. En este caso, si hubiéramos colocado cualquier texto que no fueran comandos, hubiera aparecido un indicador de que no reconoce el comando y por lo tanto no lo puede ejecutar. En este caso sí se puede ejecutar. Vamos a revisar. Entonces vemos que el primer comando es cd, el segundo es pwd y el tercero es ls-la. El primero no debería hacer nada. Bueno, el primero me debería llevar al directorio, a mi directorio de casa, ¿verdad? CD, porque no estoy especificando ningún subdirectorio o no estoy especificando punto o dos puntos. Entonces esto me va a llevar a mi directorio de casa, que probablemente sea home y el nombre de mi usuario. El pwd lo que va a hacer es mostrarme dónde estoy, el directorio completo, la ruta completa, y el tercero ls-la me va a mostrar en detalle los archivos y directorios que hayan, los permisos, las fechas de creación, de última modificación. Entonces vamos a revisar eso ahorita. Aquí ya lo había corrido, vamos a correrlo nuevamente. En efecto, el CD lo que hace es enviarme, el CD lo que hace es enviarme al home JRobles, que es el directorio de casa. El pwd me muestra la ruta donde estoy actualmente y el tercer comando pues me muestra todos los archivos, directorios y los detalles pertinentes del directorio actual en el que estoy. Entonces ahora pide utilizar el editor nano, el editor de texto nano, y repetir los pasos del 2 al 6. Entonces, bueno, en este caso vamos a realizarlo. En este caso lo que voy a hacer es, no voy a salirme del directorio en el que estoy, sino que únicamente voy a colocar cd un punto, para que me muestre en realidad los archivos que están en el folder con el que inicié este laboratorio.
Entonces ahora veamos qué pasa al correr el archivo. Precisamente, ¿verdad? En este caso, como no coloqué cd, sino que coloqué cd un punto, entonces no me saca de donde estoy, sino que me deja ahí. El pwd me lo muestra, me muestra que no, en ningún momento salí de la ruta o del directorio en el que estaba, y me muestra la información pertinente del comando lse-la. Esto utilizando el editor de texto Nano. Bueno, únicamente que aquí pide esto en realidad, ¿verdad? Entonces vamos a colocarlo. Veamos qué sucede. Vamos a colocar en forma de comandos. Pide también que se guarde como un archivo nuevo, entonces vamos a realizarlo. Vamos a crear un archivo nuevo, de hecho. Y pide ejecutar pwd ls-la y echo. Entonces vamos a realizar esto. Entonces ahí está, vamos a correrlo. No tengo los permisos, entonces vamos a darle permisos para esto. Vamos a revisar que se haya hecho de la forma esperada. Y podemos ver que ahora yo puedo ejecutar el archivo, entonces y bueno, los comandos que se corrieron en este caso fueron pwd ls-la y echo. Entonces podemos ver que aquí en efecto pues se corrieron todos los comandos, ¿verdad? El pwd, el ls-la que podemos ver aquí, y el echo que únicamente me lanza el texto que yo, el string que yo escribí. Entonces con esto sería todo por hoy, para el laboratorio número 1 de la clase de Fundamentos en Seguridad en Redes, y muchas gracias.